gracias a una revelación del Señor, una experiencia que siento el impulso de compartir con ustedes. Nunca antes había hablado tan sinceramente y directamente, pero estuve convencido de que debía hacerlo y revelar a todos los detalles de este encuentro tan personal con Él. La experiencia fue tan intensa que pasé la noche entera despierto reflexionando. Ahora, con humildad y devoción, estoy implorando al Espíritu Santo que me brinde el valor y las palabras necesarias para transmitir lo que vi y lo que aprendí durante ese tiempo tan especial. Es crucial compartirlo porque Jesucristo me aseguró directamente que su regreso es inminente. Esta experiencia reveladora ocurrió el 6 de julio de 2014 y desde entonces la he conservado y valorado profundamente. Lo registré en papel y lo difundí entre algunos contactos en Facebook, amigos de la iglesia y familiares. Algunos lo recibieron bien, otros no tanto. Pero mi papel es simplemente ser el fiel portador de este mensaje crítico que Él me confió. Mi propósito aquí no es debatir teológicamente ni persuadir a nadie sobre la veracidad de mi vivencia. Simplemente voy a relatar los hechos tal como ocurrieron, desde el inicio hasta el final. No importa si eres un creyente que espera la tribulación a mitad, al final o durante todo el periodo. Como mencioné, mi intención no es polemizar ni provocar comentarios intrigantes sobre lo que vi o lo que sentí. Estoy aquí para compartir sinceramente lo que presencié y empezar desde ese punto. Así pues, todo empezó cuando me sumergí en un profundo sueño. Me acosté como en cualquier otra noche típica, sin nada inusual. Caí dormido de inmediato y mientras estaba sumido en un sueño profundo, de repente no estaba seguro si estaba en mi cuerpo o quizás fuera de él. Realmente no puedo precisar cómo sucedió. Lo único que sé con certeza es que de pronto me encontraba de pie al lado de Jesús y Él permaneció a mi lado derecho durante toda esa increíble experiencia. Con delicadeza pero con firmeza Jesús tomó mi mano y juntos comenzamos a caminar. A continuación, describiré lo que vi, como si fuera una escena de una película, de lo que tuve la oportunidad de presenciar. Mientras Jesús sostenía mi mano derecha, firmemente entrelazada con la suya, nos hallamos en una ciudad misteriosa y acogedora que yo no conocía. No estoy seguro del nombre del pequeño pueblo donde estábamos. Solo recuerdo un enorme edificio blanco a un lado. Y levanté la mirada hacia ese gran edificio y luego hacia el cielo. El cielo parecía estar vivo, se movía. Estaba saturado de intensos relámpagos. Se veía algo terrorífico. Pero al observar hacia el horizonte lejano, vi a una mujer corriendo hacia mí desesperadamente y comenzó a gritar. La gente gritaba aterrada, completamente fuera de sí. Era algo asombroso. Y decían, ¡han desaparecido, han desaparecido! Confuso, pregunté, ¿quién ha desaparecido exactamente? Le pregunté a esta mujer, ¿me podría decir quién ha desaparecido? Y ella respondió, ¿no lo viste? Y yo contesté, no vi nada. ¿Qué fue lo que pasó, señora? Algo asombrado, repliqué, ¿de qué está hablando? En ese insólito instante ella pudo verme. No siempre durante esta experiencia las personas podían verme, pero en esta ocasión ella sí. No podía ver a Jesús, pero sí a mí. Y ella exclamó con energía, los extraterrestres, afirmó con seriedad. Los extraterrestres llegaron y se llevaron a todos los cristianos. Y yo dije, ¿extraterrestres? Ella confirmó, sí. Exactamente, todos desaparecieron de repente, se fueron hacia arriba. En ese momento dramático, simplemente se volvió a escapar. Estaba totalmente frenética. Corría gritando de terror, tan rápido como le permitían sus piernas, en un estado de pánico absoluto y terror. Con el corazón palpitando rápidamente, observé el infinito horizonte de esta ciudad desierta. Me encontraba en la cima de una colina en ese momento exacto y podía ver todo alrededor consumido por las llamas.
todo, absolutamente todo en llamas, coches, casas, edificios abandonados ante mis ojos. El caos era inimaginable en ese momento devastador y el olor del humo denso y asfixiante se hacía presente. Desde lejos observé cómo la gente saqueaba despiadadamente, robando de coches abandonados, sacando cosas de edificios derruidos, destruyendo mi ciudad, y Jesús permanecía en silencio. Sentía sus pensamientos al tocar mi mano, comprendía lo que pensaba, pero nunca habló. Él entendía mis pensamientos, pero nunca le hablé. Simplemente me encontraba contemplando con asombro la ajetreada ciudad y pensé, Dios mío, ¿qué está sucediendo realmente aquí? Sin previo aviso, de repente, cambiamos de lugar, dejamos ese entorno ruidoso y nos trasladamos a uno completamente distinto. Él tomó mi mano con delicadeza, aún cogidos de la mano. Fue como si realizáramos un mágico puff y desapareciéramos. Luego, nos encontramos en un tiempo completamente diferente, y en esta era única y desconocida. Ahora estaba observando cuidadosa y atentamente Europa. Estaba seguro de que observaba Europa porque estaba detrás, pero se sentía como si estuviera sumergido en una película interactiva. Fue una experiencia realmente extraña. Y mientras examinaba detenidamente Europa, noté a un hombre distinguido en la dinámica ciudad de Berlín. Todos los líderes mundiales se habían congregado detrás de una enorme mesa. Era una mesa redonda, majestuosa en Berlín, grande, de proporciones monumentales, como de oficina. Era de un marrón oscuro, con varias sillas alrededor, y todos estos importantes y destacados líderes mundiales estaban agrupados detrás de esta gran e imponente mesa. Este hombre, en aquel momento trascendental, no sabía quién era. Ahora lo sé, y pronto se los revelaré. Y todas las personas allí le rogaban por ayuda, solicitando una solución urgente a los constantes disturbios, a la locura caótica que ocurría en ese momento. Y él, con serenidad, les dirigía, mostrándoles el camino a seguir. Poseía una sabiduría inmensa en sus palabras. Era un hombre muy poderoso, visible en su presencia. Vestía un refinado traje gris y era un hombre de Oriente Medio. Entonces, de repente, sin previo aviso, esa escena terminó abruptamente. Sin embargo, en ese preciso momento, el Señor me habló sobre un pasaje revelador. Y me mostró cómo todos, sin excepción, entregarían sus reinos a Él en una sola hora. Como mencioné, no soy un erudito de la Biblia, no tengo formación teológica. Solo soy un hombre que ama a Jesús y lo busca con todo su corazón. Tuve esta experiencia con Él. Eso es. La siguiente escena que veo se muestra en la televisión, en CNN, Fox, en todas partes. Está en la televisión y está explicando a todas las personas del mundo lo que les ocurrió a los que desaparecieron. Explicaba en la televisión que habían sido rebeldes, guiados por su rebeldía y castigados. Todos estos individuos eran cristianos y todos estaban siendo castigados severamente y fueron llevados lejos. Luego, él, sin mostrar ninguna emoción, simplemente explicaba que era el nuevo líder supremo del mundo. Miré hacia afuera y observé consternado. Fue un proceso gradual, pero inevitable, como él estaba tomando poder, y esto no lo olvidaré, es algo muy personal. Esto es precisamente lo que sentí en ese momento. Quiero compartir con ustedes con todo detalle lo que experimenté. Esto es crucial para entender. Todos los días, en cada rincón del mundo, las personas despiertan con una sensación de tranquilidad, una tranquilidad de la que no son conscientes. Se acuestan con ella y vuelven a despertar con ella al día siguiente. Incluso el más grande pecador lleva dentro de sí una paz oculta que no perciben. Pero cuando sucede el rapto y somos arrebatados, se experimenta una ausencia de paz como jamás había sentido en mi vida. Esta falta se extiende a través del globo. Solía creer que el Espíritu Santo, al residir en cada cristiano, permanece permanentemente
cuando lo invitamos con sinceridad a nuestro corazón y que continúa con nosotros durante el rapto. No obstante, no tengo una base bíblica para afirmar esto con certeza, realmente no lo sé. Lo único que sé es que actualmente no hay cobertura de oración. No se siente una paz verdadera, no hay alegría genuina, solo reina un caos total y abrumador. Y este hombre, con su mera presencia, da la impresión de ofrecer una paz ficticia. Cuando aparece en televisión, proporciona una sensación de confort que envuelve a todos, haciendo que lo sigan de inmediato porque están aterrados y profundamente angustiados. La gente se dirige hacia él rápidamente por la paz pasajera que promete, aunque es una paz engañosa y superficial. Realmente no estoy seguro de cómo describirlo de manera precisa. Es como si él estuviera directamente en la televisión explicando a todos lo que sucedió con los cristianos. Entonces, de pronto, observo a numerosas personas en Irán, Irak y especialmente en Pakistán, dentro de esa región geográfica, celebrando con efusividad, gritando al unísono: "El Mahdi ha llegado". O lo repetían una y otra vez: "El Mahdi ha llegado". Al principio no entendí qué significaba eso, pero ahora he investigado más a fondo. Le llamaban el Mahdi. Sí, todos le llamaban así. Y resulta que efectivamente era de Oriente Medio, un devoto musulmán. Lo sé porque él mismo lo confirmó. Aún no abordaré esa parte complicada. Esto es lo que sigue. Lo veo aparecer en la televisión, instando a todos, niños y ancianos incluidos, a llevar sus Biblias a los estadios, a estos sitios específicos. Decía: si encuentras una Biblia, es obligatorio por ley que la lleves a estos lugares asignados, que eran como tribunales, escuelas, sitios así, también lugares concurridos como comisarías y cosas por el estilo. Todos comenzaron a llevar sus Biblias y empezaron a apilarlas. Pronto había estantes completos y enormes montones de Biblias. Había miles, incluso millones de Biblias esparcidas por doquier. Era asombroso ver cómo todos lo hacían voluntariamente, simplemente llevando las Biblias sin ninguna coacción. Las veía por todas partes. Recuerdo claramente, había montones y montones de Biblias apiladas, inundando prácticamente el lugar por completo. Luego anotaban tu nombre en un papel, detallando quién había traído la Biblia, qué tipo era, o cualquier otra descripción relevante. Incluso les decía a todos, sin excepción: si te interesa revisar una Biblia y verla de cerca, puedes hacerlo libremente, permitiremos que lo hagas. Pero resultó ser un engaño, pues cuando las personas venían y escribían en el papel para revisar su Biblia que habían llevado con esmero, si deseaban verla otra vez, tu nombre era registrado de nuevo, creando así una constante sensación de estar permanentemente vigilado. Era un estado de vigilancia perpetua. Realmente era extraño y algo inquietante. Entonces el sitio se transformaba en una vasta biblioteca. Eso es precisamente lo que deseo aclarar. En unos meses diría que observé un amplio campo de fútbol lleno de Biblias que se extendían probablemente hasta 3 o 4 pisos de altura. Era excesivo. Todas las Biblias eran quemadas, incineradas bajo las órdenes del líder. Como mencioné, rociaban gasolina por doquier y prendían fuego. Era impresionante, enormes cantidades de humo y todas las Biblias consumiéndose en llamas. Y después observé estas banderas que él colocaba en cada tribunal. Si poseías una bandera de algún país, ya sea de los Estados Unidos de América, Europa o de cualquier otra nación, estas banderas eran retiradas y reemplazadas por la suya, que era negra. Su bandera en realidad era verde y blanco, y estaba adornada con unas espadas doradas espectaculares en el centro, parecidas a un sable. Probablemente eso es lo que intento expresar cuando hablo de espadas espectaculares. Todas de alguna manera, no sé cómo exactamente, eran similares a un sable. Quizá eso es
lo que estoy intentando ilustrar con el término espadas espectaculares, todas en el centro. Y cada color simbolizaba un grupo extremista. No voy a detallar más sobre eso porque honestamente no conozco todos sus nombres. No obstante, lo que sí sé es que, como dije antes, no quiero ser censurado. Realmente no estoy seguro de lo que está permitido decir al respecto. Pero lo que puedo confirmar es que cada uno de ellos era un grupo extremista. Eso es precisamente lo que quiero expresar. Y todos han sido reconocidos por haber contribuido significativamente a su ascenso al poder, pues le brindaron apoyo importante. Continuamos con Jesús hacia otra zona y allí observé a multitudes de gente. Cada viernes, sin excepción, todos eran obligados a adorarlo rigurosamente. Vestían de blanco puro, sin una sola excepción en este mundo ideal. Todos debían usar rigurosamente blanco, incluyendo prendas blancas sobre sus cabezas, las mujeres con delicados pañuelos y los hombres con sombreros del mismo tono. También portaban túnicas blancas de un blanco deslumbrante. Todos estaban alineados en orden, en filas perfectas, y cada fila era impecablemente precisa. En estas filas se posicionaban uno junto al otro sin invadir el espacio personal de nadie. Según las normas, cada individuo debía arrodillarse y adorar cuando se les indicara. Y observé estas pantallas gigantescas, simplemente enormes, montadas en los costados de los majestuosos edificios de los tribunales a lo largo de la ciudad. Y los viernes él aparecía enigmáticamente, sin importar dónde estuvieras, ya sea en América, en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. Tenías que acudir a este popular sitio de adoración los viernes y mirar fijamente la pantalla para venerarlo. Estaban omnipresentes. Siempre vestían túnicas blancas inmaculadas, siempre en filas ordenadas, y todo ocurría en la plaza del pueblo. Lo que es verdaderamente fascinante es que constantemente veo muchos videos en YouTube de gente dando tours, caminando y similares, y hay un sitio en Roma que observé donde esto ocurre. Hay lugares que están en mi ciudad de origen donde resido ahora. Hay un sitio aquí en un pueblo cercano donde se exige adoración y cosas interesantes. Bien, después finaliza la transmisión y observo a los cristianos que quedaron. Ahora viene la parte complicada y es muy probable que muchos de ustedes no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Incluso se molestarán con esto, pero de todas formas debo contarles sinceramente lo que vi con mis propios ojos. Así que aquí vamos. Muchos que escuchaban el mensaje de la gracia que se proclamaba, en lugar de transformarse, simplemente seguían llevando un estilo de vida comprometedor. De hecho, vivían exactamente como el mundo y finalmente fueron dejados de lado. Así sucedió sin excepciones. Literalmente miles de cristianos que estaban aquí en ese entonces creían que habían renacido, que vivían rectamente, que hacían todo correctamente, pero no era así. Vivían como el mundo y solo mantenían una apariencia superficial de devoción, y sus corazones estaban tan distantes del Señor, pero aún así creían que estaban íntimamente unidos a Él. Eran aquellos de quienes incluso habla la Biblia. Constantemente hablaste en mi nombre, expulsaste demonios en mi nombre, sanaste enfermos también en mi nombre. Apártate de mí, nunca te conocí. Y eso es exactamente lo que pasó. Estaban por doquier. Había literalmente personas, cristianos fervorosos presentes en todos lados, y vi a algunos pastores predicando ese particular mensaje de gracia diluido. Estos pastores fueron dejados aquí como castigo porque estaban predicando un evangelio tibio. Así que fueron dejados aquí, y esas personas que estaban aquí estaban tremendamente enojadas. Fue terrible, verdaderamente desolador. Y estaban claramente en desacuerdo con esos predicadores que habían proclamado un evangelio tibio. Y decía: nos engañaste, no nos dijiste la verdad.
Mientras estaba con Jesús continuamente, Él me indicaba: observa esto, fíjate en esto, ¿te acuerdas de esto? No lo expresaba verbalmente, pero capté sus pensamientos. Me instaba: fíjate bien, mira esto. Y yo veía lo que Él me señalaba. Tras todo esto comprendí que había retrocedido en el tiempo, antes de que el anticristo tomara el mando de todo. Estamos al principio, justo después de que sucediera el rapto. Las personas estaban furiosas, muy molestas de estar aquí y de encontrarse con los pastores y esos líderes. Y aunque reconocía a algunos de ellos, nunca mencionaré sus nombres, porque el Señor me pidió no hacerlo. Observé a algunas personas que aparecían en televisión, principalmente predicando el Evangelio en TVN y otros canales cristianos similares. Algunos de estos canales eran los pocos que lamentablemente quedaban solo 2 o 3. No diré nunca quiénes eran esas personas explícitamente, pero les contaré confidencialmente que estaban aquí con nosotros. Había personas aquí que estaban muy enojadas, incluso dispuestas a matarlas. Fue una experiencia verdaderamente atroz. Vi a una dama muy especial a quien conozco bien. Trabajé con ella en una iglesia durante 13 largos años. Yo humildemente era el conserje allí y ella era una de las miembros respetadas. Estaba mirando hacia arriba con una mirada intensa. Hizo un gesto obsceno al Señor mirando al cielo. Luego pronunció algunas palabrotas extremadamente groseras. Los observé a todos, sin excepción, volverse contra Dios. Estaban enfadados también contra las personas inocentes. Pero había un pequeño grupo entre ellos que estaba activamente formando comunidades. Decían: debemos prepararnos, se va a poner muy difícil. Tenemos que organizar y planificar nuestras cosas adecuadamente. Sabemos exactamente lo que ha ocurrido, también sabemos lo que viene a continuación. Y sabemos que debemos ir ahora a las montañas, debemos ir a los lugares seguros de refugio, debemos ir ahora porque se nos está acabando el tiempo. Las cosas están a punto de empeorar mucho y muy rápido. Entonces vi a estas personas intentando fomentar una fuerte camaradería. Había familias que aún permanecían. Y esto, estoy seguro, es algo completamente diferente. Todos los menores de 15 años, sin excepción, habían desaparecido. Todos los niños pequeños se habían ido, se habían esfumado. Todos los adolescentes y preadolescentes igualmente habían sido arrebatados en el rapto. Pero cualquier persona mayor de edad responsable que quedaba aquí, si no conocían a Jesucristo y no tenían una relación personal con Él, permanecía. Así, en mi presencia, vi a estos jóvenes irse con sus familias, desaparecer de mi vista. Sin embargo, durante la tribulación vi nacer niños, y esto es la parte realmente difícil. Observé cuidadosamente cómo todos los cristianos se reunían, así que todos se dirigían a estas zonas remotas de montaña, y con determinación cavaban enormes huecos en los costados de las montañas, intentando desesperadamente mantenerse calientes, porque no podías quedarte en casa. No se podía ir al pueblo a comprar provisiones, porque la aterradora marca de la bestia estaba cerca. Estoy a punto de explicarte detalladamente sobre ello. Observé en detalle cómo ocurría. Vi cómo la bestia cambiaba radicalmente a las personas. Vi cómo se marcaba directamente en tu frente. Hablaré de eso pronto, ¿de acuerdo? No deseo saltar de un tema a otro, ni prolongar esto más de lo necesario. Respeto el tiempo de quienes están observando. Bien. Así que los cristianos comenzaron a moverse furtivamente de noche. Yo estaba allí, junto a Jesús, y Él me llevó a este campo. No estoy seguro de dónde era. Solo sé que estaba oscuro afuera y los cristianos se movían de un sitio a otro durante la noche porque no podían hacerlo de día o serían detectados, aunque intentaban llegar a lugares seguros. Pero los granjeros estaban armados, disponían de rifles calibre 22 y similares, así que todavía poseían armas de fuego. Había cierta protección para los granjeros, pero no veía a muchas otras personas armadas. Parecía que los cristianos no tenían armas.
Realmente no sé por qué, no se especificó claramente, pero sé discretamente que los granjeros sí estaban armados. Recuerdo claramente ver este sitio donde los cristianos intentaban cruzar por el pasto de alguien y los perros ladraban tan fuerte que alertaron al granjero dentro de la casa. Y él encendió la luz y sostenía un rifle calibre 22. Sé que era un 22, lo disparó y llamó a las autoridades para informarles que había gente, cristianos, moviéndose de noche. No sabía si eran cristianos o no y nunca lo mencionó, pero yo sabía que eran cristianos y que se movían de noche. Luego, observé a estos hombres en camiones Hummer negros que tenían luces azules. Era extraño porque las luces eran azules, como luces infrarrojas, y estaban en la parte trasera de estos camiones Hummer, pero todos eran negros con ventanas tintadas. Eran camiones blindados y avanzaban hacia allí, y los cristianos intentaban colocar bloques de cemento, obstáculos de cemento en el camino para ralentizarlos y así tener suficiente tiempo para huir. Corrían tan rápido como podían para tratar de alejarse. A medida que se acercaban, intentaban colocar barreras en el camino para intentar demorar su llegada. Corrían tan rápido como podían para intentar escapar. Y esos hombres llevaban puestas máscaras negras, similares a las de COVID, pero eran negras y también usaban capuchas negras y se lanzaban en persecución de los demás. Vestían completamente de negro con chalecos blindados y saltaban agresivamente desde vehículos negros. Nunca en mi vida había observado un arma semejante, así que intenté buscarlas en línea sin éxito. Nunca había visto algo así, era como un pulso eléctrico. Usaban esas aterradoras pistolas negras. Apuntaban con precisión y disparaban. Asombroso. No disparaban balas, sino algo como un pulso eléctrico, magnético, que te dejaba completamente aturdido. Lo curioso es que no tenían cables como los que suelen tener ahora. Era más bien como un tipo de onda de energía intensa que emanaba de estas armas y te dejaba completamente inconsciente, aturdido por unos segundos. Parecía que nunca necesitaban recargarla, simplemente apuntaban con total precisión y ¡bam! Y las personas caían al suelo. Incluso aquellos que corrían quedaban inconscientes de inmediato. ¡Bam! Y al levantarse ya era demasiado tarde, estaban capturados. Estos 4 hombres despiadados les presentaban un ultimátum. Vi a una mujer angustiada. Tenía 2 niños pequeños, un niño y una niña, que desafortunadamente habían nacido durante la tribulación. Probablemente tenían 3 años, quizás 4 años, tal vez más. Hablaban claramente, así que eran jóvenes, quizás unos 5 años, amenazando tu fe en Jesús. Vamos a decapitar a tus queridos hijos sin piedad. Vamos a cortarles la cabeza. ¿Aceptas el chip? Les dieron un ultimátum. Pero el padre dijo, no aceptaremos la marca. Preferimos morir. ¿Quieres pensarlo de nuevo? No, estoy hablando con mi hijo, dijo el padre. No aceptaremos la marca. Y la madre exclamó, no pueden decapitar a mis bebés. Porque el hombre desalmado tenía una enorme guadaña, una espada gigante en su mano y sostenía la cabeza del niño indefenso, listo para decapitarlo justo ahí, en el momento. No había piedad ni compasión en su mirada. Carecía de conciencia o remordimiento sobre ello. Era demente. El padre gritó desesperadamente y dijo, no debes aceptar la marca. Y al decir eso le decapitaron en ese mismo momento. La cabeza cayó y rodó hasta mis pies, tanto que pude oler la sangre fresca. Así sucedió exactamente. Jesús estuvo conmigo todo el tiempo y nunca comentó nada al respecto. Solo me indicó que mirara, que observara, y eso hice. Observé detenidamente a la mujer y ella dijo, aceptaré la marca, lo haré, aceptaré el chip, pero por favor no les corten la cabeza. Y esto es precisamente lo que es tan increíblemente cautivador e impresionante, lo sorprendente sobre esta parte en particular. Tomaban este pequeño chip e instantáneamente los niños que estaban llorando aterrorizados por haber presenciado la muerte de su amado padre justo frente a ellos,
Y la madre, en estado de shock y llorando desconsoladamente por haber visto morir a su amado esposo delante de ella. Pero cuando ella acepta el chip, el bebé, los dos niños aterrorizados y ella pierden instantáneamente todo rastro de emoción, sus rostros se quedan sin expresión alguna. Dejan de llorar completamente, como si su dolor hubiera sido desconectado. Es como si se volvieran zombies justo ahí delante de mí. Su mente y todo recobraron la paz de alguna manera. Es como si el chip transmitiera paz a su cerebro de alguna forma. Y no sé cómo. Todo lo que sé es que el chip hizo algo en ellos y los calmó, liberando algún tipo de endorfina en ellos, y se quedaron inexpresivos, como si no estuvieran presentes, literalmente, como si no estuvieran allí. Y ya no lloraban más por él. Era como si no les importara. Eso es lo que vi. Luego también vi a un hombre que intentaba suicidarse, que ya tenía la marca, tenía el chip en su mano y estaba parado en un gran puente. Y de repente el chip envió una señal a su cerebro y lo calmó. Y no se quitó la vida. No comprendo cómo. Todo lo que sé es que el enigmático chip emitió algún tipo de señal, una especie de endorfina de alguna manera, y apaciguó su mente turbada e instantáneamente se serenó y no saltó del puente. El chip lo detectó. No sé cómo supo que estaba a punto de hacer algo así. Después veía a las personas distraídamente cortando el césped y yo pasaba a su lado, pero ellos no podían verme. Caminaba a su lado mientras cortaban el césped, pero no estaban física ni mentalmente presentes. Otro aspecto que encontré interesante fue que los observé detenidamente. Jesús me llevó una vez a una parte específica de esta ciudad y había barricadas robustas por todas partes en estas ciudades, barricadas gigantescas, grises, enormes. Y había hombres corpulentos, guardias armados, armas por doquier. Tenías que pasar obligatoriamente por estas barricadas para poder entrar en estos pueblos. Te colocaban el chip en la mano a la fuerza. Si no tenías el chip, no podías entrar al pueblo. Aceptabas el chip o morías en ese momento. Te ejecutaban ahí mismo, sin más. Si no lo aceptabas, te decapitaban sin misericordia. Había una mujer, una víctima, la recuerdo claramente. Recuerdo su rostro aterrorizado. Era una mujer blanca con cabello castaño y estaba parada, temblorosa en la cola, y había muchas más personas. No todos, pero muchos mostraban un moretón en la cabeza. Era una especie de llaga. El cuerpo había reaccionado al chip y había causado llagas en las cabezas de algunas personas. Eran una especie de llagas como quemaduras y las tenían en sus manos. No todo, sin embargo. La mujer estaba tratando de simularlo, intentando aplicarse maquillaje en la mano para que pareciera que ella también tenía una llaga. Así que ella estaba en la fila y cuando finalmente llegó su turno para pasar, fue horrendo. Pero la gente estaba tan desesperada por comida y cualquier recurso que pudieran adquirir de regreso en las ciudades que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Ella era cristiana, supongo, aunque realmente no sé quién era. Jesús nunca lo mencionó específicamente, pero en el momento exacto en que la descubrieron fingiendo, le decapitaron ahí mismo. No hubo tiempo ni siquiera para el arrepentimiento. Simplemente tomaron la guadaña, esa espada, y ¡zas!, le cortaron la cabeza como si nada. Su cabeza rodó por el suelo y la gente en la fila observaba como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No había absolutamente ninguna emoción en ellos. Como te digo, no había sentimientos en esas personas. Su humanidad se había perdido. Era extraño, no sé exactamente cómo, no lo entiendo completamente. Solo estoy relatando lo que vi y aún intento comprenderlo yo mismo. Sigo tratando de entenderlo constantemente. Y lo único a lo que se asemeja bastante es a esta nanotecnología en la que un hombre muy rico de aquí, de Estados Unidos, está trabajando. No quiero mencionar su nombre, pero si buscas, descubrirás que está experimentando ahora con chips implantados en cerdos. ¿Quién creen que es?
Tengo mi teoría, pero dejen en los comentarios quién creen que es este hombre del que hablo, que ya está trabajando con chips implantados. Todo lo que puedo decir es que es algo muy similar, pero este chip es muy pequeño, es como un pequeño cuadrado y no sé cómo obtiene energía, quizás de la energía de tu cuerpo. No estoy seguro, porque no tiene batería. No hay manera de que una batería sea tan pequeña. No lo creo, no estoy seguro. Pero como mencioné, esos otros hombres portaban armas que disparaban ondas de energía y te derribaban. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Es real lo que vi. Así que luego veo a los cristianos nuevamente, y esto es parte de ello. Y espero, rezo por no omitir demasiado, porque te estoy relatando cómo lo recuerdo. Los cristianos estaban cavando, como mencioné, esas trincheras. Los inviernos eran realmente severos. Cuanto más al norte se adentraban en las montañas, más frías eran las temperaturas. Honestamente, no sé qué tipo de eventos catastróficos naturales ocurrieron porque no los vi. Todo lo que sé es que los inviernos eran crudos y la gente moría de hambre y frío rápidamente. Era realmente malo. Entonces llega otra parte más. Cautelosamente levanté la vista hacia el cielo al oír estos sonidos peculiares. Y había literalmente miles de drones, miles, sin exagerar, realmente miles. Todos estaban perfectamente sincronizados entre sí, surcando el cielo, escaneando el horizonte. Nos escaneaban a todos, uno por uno, y el chip implantado en tu mano o en tu frente les informaba inmediatamente. Estos drones volaban meticulosamente sobre todos los bosques, todas las áreas, los océanos, por todas partes. Simplemente volaban de forma constante por toda América, volaban por todos lados. Se oían claramente, los escuchabas acercarse. Podían detectar fácilmente el calor de tu cuerpo, detectaban tu movimiento, todo. Era imposible esconderte de ellos. La única manera en que observé que los cristianos podían ocultarse era cavando en los costados de las colinas. Los drones buscaban humo, disparos. Los cristianos no podían disparar para obtener comida, no podían cazar conejos o cualquier tipo de venado con cualquier cosa que hiciera ruido, porque los drones en el cielo podían oírlos y se dirigirían como enjambre hacia esa área para investigar quién lo había hecho. Y si tenías el chip, los drones pasaban de largo. Pero si no tenías el chip, los drones reportaban a las autoridades y permanecían allí, custodiando hasta que llegaran las fuerzas. No podías escapar, aunque intentaras correr, no podías alejarte de ellos porque eran como helicópteros persiguiéndolos, sobrevolando la zona. Y una vez que te encontraban, estaba todo decidido. O aceptabas el chip, o recibías la marca, o te decapitaban sin misericordia. Como mencioné antes, estos cristianos estaban todos agrupados al pie de las montañas, conviviendo con personas que aún luchaban por vivir, por sobrevivir. Como dije antes, estas personas no vivían para Jesús cuando aún estaban en la tierra, pero aún así conocían la verdad, lo sabían con certeza. Y la parte más difícil para mí era la de los niños inocentes que nacieron durante la tribulación. Sé que hay versículos bíblicos que dicen, ay de aquellos que amamantan en esos días. Y creo firmemente que ese versículo se refiere a la tribulación. Todo lo que sé es que los pobres niños lo estaban pasando muy mal. Entraban allí y el humo salía de estas cuevas. Los cristianos intentaban cuidadosamente mantener las fogatas muy bajas, las cuevas bien frías, para que los drones no pudieran detectarlas. Así que los drones volaban por toda la tierra, zumbaban como enjambres de abejas. Un sonido muy peculiar, era fuerte, ruidoso, como enjambres de abejas, estaban por todos lados. Y sabías cuando venían, porque podías oírlos desde lejos. Y todos corrían frenéticamente tratando de llegar a su refugio seguro lo más rápido posible para intentar esconderse. Eso es lo que vi.
Se les obligaba a adorar los viernes, ¿recuerda? Ya te había mencionado eso antes. Puede que suene un poco escalofriante, y esas personas de la bestia, aquellos que llevaban un chip implantado en sus manos, ¿lo recuerdas? Ahora quiero hablarte sobre otra realidad perturbadora, una abominación desoladora. Un día de repente fui transportado a las tierras de Israel y allí vi este gran templo imponente. Estaba situado en una colina, majestuosamente erigido, pero dentro tenía estas columnas de piedra enormes y sobrecogedoras, talladas con precisión, con el techo intacto. Pero también hay un lugar especial abajo donde la gente puede reunirse en la base del templo para adorar. El anticristo estaba en una especie de podio. En ese momento me encontraba en la base del templo con Jesús a mi lado, y al levantar la mirada hacia los imponentes templos arriba podía verlo todo, pero aquí abajo entonces las columnas están arriba y él, el anticristo, firme como la roca, tiene un podio y está de pie entre esas grandes columnas, con un hombre justo aquí a su lado. Conozco muy bien a este hombre que está aquí frente a mí, pero no diré su nombre, no tengo dudas. Sé exactamente quién es. Pero al otro lado, otro hombre que no tengo idea de quién es. Alguien misterioso. En su otra mano sostiene algo que creo que simboliza otra religión. No estoy realmente familiarizado con muchos de los líderes prominentes y las diversas creencias religiosas que existen en el mundo. Solo mencionaré que tenía una piel de tono oliva y también cabello oscuro, pero eso es realmente todo lo que diré sobre su apariencia. Mientras tanto, me encuentro mirando hacia arriba y sin previo aviso, los rayos comienzan a dispararse a través del cielo. Me refiero a un caos total con relámpagos trazando su camino, pero ninguno de ellos parece tocar el suelo. Los rayos iluminaban el amplio cielo estrellado, creando un espectáculo asombroso. Y por alguna razón, el Señor no me permitía ver los ojos penetrantes de Él desde este ángulo. Pero de repente me encuentro viendo al anticristo una vez más. Y allí estaba, erguido con autoridad en el monte del templo, proclamando audazmente que Él es Dios. En este preciso momento en que lo observo, a diferencia de cada ocasión anterior que lo había visto, como en aquella primera aparición fatídica en Berlín, su rostro no estaba adornado con barba. No pude ver sus ojos en aquella ocasión, pero sí noté que su piel tenía un tono oliva y estaba completamente afeitado. Sin embargo, esta vez su barba era canosa, entre negra y blanca. Era una visión peculiar, una barba entre blanco y negro, y los costados de su abundante cabello también eran una mezcla de blanco y negro. Sus cabellos no eran completamente blancos ni completamente negros. Tenía manchas dispersas como canas saliendo de su frondosa cabellera. Todavía tenía cabello, no era calvo, no mostraba signos de calvicie. Llevaba puesto un turbante blanco, una especie de tela que cubría cuidadosamente su cabeza. Sí, y como mencioné antes, no podía ver sus ojos. Pero definitivamente usaba algún tipo de gafas oscuras. Medía, diría yo, entre 1,80 y 1,83 metros aproximadamente, desde mi perspectiva hacia arriba. Era como si estuviera en persona justo aquí y probablemente pesaba entre 88 y 97 kilogramos por ahí. Lo describiría como alguien que parece o actúa como James Bond. Puede sonar algo curioso, pero es la mejor forma de explicarlo. Se comportaba con mucha seguridad, siempre manteniendo la calma en su modo de hablar, con un estilo que recordaba a cómo se manejaba Barack Obama. Siempre ofrecía sus discursos tan elocuentes durante el Estado de la Unión y otros eventos significativos, esa manera tan efectiva de presentar sus palabras. Hablaba de manera muy inteligente, no solamente serena, sino también muy precisa en todo lo que hacía. Tenía una forma peculiar y atractiva de cautivar a las personas. Comunicaba de manera tan pacífica y calmada, generando una sensación de paz. Era verdaderamente extraño y muy insólito porque todos los presentes quedaban cautivados y fascinados por su tranquilidad. Podía restablecer la paz
que les había mencionado al inicio. Esa paz que inconscientemente ya no sentía. Con su presencia traía de vuelta esa paz que todos anhelaban y ya no sentían. Esa incomprensible sensación de consuelo de la que hablé. Esa con la que cada persona se despierta y se va a dormir, incluso siendo pecadores, sin siquiera darse cuenta. Y eso exactamente es paz. Es como un manto de oración que el cuerpo de Cristo aporta a este mundo. Y lo hacemos sin siquiera percatarnos. La iglesia misma ni siquiera se da cuenta del increíble poder que posee en sus oraciones, la atmósfera sagrada que creamos con nuestras oraciones, la atmósfera que deliberadamente generamos todos los días. Y luego, cuando no estamos, es el infierno en la tierra. Es verdaderamente terrible y esa es la razón por la que es tan cautivador. Cuando Él habla, nadie más parece sentir eso ahora. Pero hay una evidente falsedad en Él, una paz falsa que todos persiguen, la desean desesperadamente. Están absolutamente hambrientos de ella, no la poseen y por eso la buscan con insistencia. Pero este líder porta cierta oscuridad, una profunda falsedad. Pero hay algo que todos anhelan, que todos buscan de nuevo, pero aún así logra atraparlos. Así, en este momento, durante esta escena, en esta parte de la visión, la revelación, el sueño, soy sacado de la tierra, me elevan desde la tierra y llego al borde entre el cielo y la tierra y allí estoy parado y puedo voltear y mirar y veo las puertas del cielo, veo la santa ciudad. Es hermosa, todo detrás de mí y Jesús está aquí, esta vez a mi izquierda y Él me habla, esta vez me dice, observa la tierra. Quiero mostrarte algo que está a punto de suceder. A lo que respondí, vaya, quiero verlo. Entonces miré hacia abajo y vi la tierra girando. Podía verla moverse, girando sobre su eje. Y me dijo, ¿ves cada una de esas luces allí abajo? Respondí, sí. Y él dijo, esas luces representan almas. Va a haber un gran avivamiento que está a punto de suceder en toda la tierra. Un empujón final, una cosecha final. He escuchado hablar sobre esto en otros lugares, sobre el avivamiento final, una gran cosecha. No deseo añadir palabras que él no pronunció, pero eso es precisamente lo que me estaba mostrando. Luego miré fijamente y vi sus ojos llenos de lágrimas. Y me dijo solemnemente, ¿ves a China? Asintiendo respondí, sí. Y Jesús me dijo, muchas almas valientes murieron allí por defender mi evangelio, Brandon. El evangelio les costó algo más que palabras, mucho más. Miré su rostro y estaba radiante de alegría y paz por el sacrificio que hicieron por el evangelio. Y observé esas corrientes brillantes de oro que parecían calles resplandecientes. Sabía que no eran de oro. Entendí que cada una de esas luces palpables representaba un alma hecha de amor, de fe. Entonces, mirándolo a los ojos, le pregunté con curiosidad, Señor, ¿qué es eso exactamente? Él respondió, esas son las iglesias subterráneas de China y cada una de esas iglesias representa un alma individual. Era asombroso, estaba viendo las innumerables almas que se salvaron y se dispersaron por toda Asia. Podías ver estas inconfundibles venas de oro que ascendían por la misma Corea del Norte, tocaban un poco a Corea del Sur y pasaban incluso a través de Japón. Luego miré hacia abajo directamente hacia Filipinas y las luces brillantes de Filipinas. Después dirigí mi mirada hacia Australia y también había luces en Australia formándose como círculos de cultivo, círculos perfectamente redondos dispersos por Europa. Por toda Europa, en Francia y Alemania, cada país tenía un círculo. Y algunos de estos círculos eran más grandes que otros. Y cada uno de ellos, en esos círculos, eran luces. Todos ellos eran luces y representaban, diría que son puntos clave para el avivamiento, lugares principales donde la gente acudía para experimentar el avivamiento. Es la única manera en que puedo describirlo.
Mientras yo estaba allí parado, Él solo me pidió que mirara las almas, pero eran todos círculos completos. Y luego estaba mirando hacia el Medio Oriente, y no había tantos como en África, o en algunos de estos lugares en Europa, y América, y Canadá, y México, y Sudamérica, y lugares así. En lugares como Pakistán, Afganistán, Irak, Irán y en todos esos lugares remotos, un renacimiento espiritual estaba en marcha. Había gente que se salvaba, siendo llevada al encuentro del Señor en esos momentos. Era una especie de renacimiento. No estoy diciendo que no ocurriera lo mismo en otros lugares. Tal vez no era algo tan vibrante, tan significativo. Era algo asombroso por todos lados. Pero en América, de costa a costa, había luces encendidas por todas partes. Literalmente cientos de miles, si no millones de luces, brillando por todas partes y se movían incesantemente por la Interestatal 35, desde el sur de Texas hasta la frontera norte de Oklahoma. Eran puntos claves del renacimiento, lugares cruciales. Entonces, de repente, percibí un gran avivamiento que barría tanto la costa oeste como la costa este. Este avivamiento estaba realmente en todas partes, extendiéndose por cada lugar. Eso es lo que podía ver. Luego vi algo aún más asombroso. Ascendí y al mirar atrás vi una imponente ola emergiendo del cielo del mediodía, justo en el borde del cielo, como un tipo de muro, y sobre este muro un robusto y dorado muro de ladrillo que rodeaba el cielo, como robusto, grueso, enorme, un muro gigante. Había una ola inmensa, como un tipo de tsunami. La ola más grande que puedas imaginar era descomunal, como un tsunami, como un muro enorme de 50 pies, de alto, gruesa, un muro de agua. Y el Señor me dijo, esta ola es el último derrame. Un derrame que está a punto de suceder, una ola nunca antes vista que llegará sobre la tierra. Y detrás de la ola había ángeles, todos como soldados sobre carros de fuego, carros que eran de un fuego dorado. Este fuego dorado era la gloria resplandeciente de los carros, y los ángeles, todos vestidos con armaduras, eran muy similares entre sí, casi idénticos. Y cada uno llevaba como regalos, eran cajas y estaban perfectamente envueltas con lazos, como presentes. Y sobre cada carro había una caja. Me encontré preguntándole al Señor, ¿qué son exactamente esas cajas? ¿Qué representan esos regalos? Y Él me respondió, son dones oportunos, mantos sagrados que nunca han tocado la tierra antes, nunca han sido vistos por ojos humanos en la tierra, milagros creativos, cosas asombrosas y únicas que nunca antes has experimentado en la tierra. ¿Y recuerdas que las Escrituras dicen, harás obras mayores? Pues estas son exactamente esas obras mayores. Son obras mucho más impresionantes y milagrosas que incluso las que realizó el mismo Jesús durante su tiempo. Son cosas magníficas que la gente común, la gente que vivía cuando Jesús caminaba humildemente por la tierra, jamás logró ver. Honestamente no puedo comprender completamente lo que esto podría ser. Estoy aquí para decirte que eran derramamientos masivos, impactantes, que marcarían algo trascendental y que están a punto de ocurrir, cajas, regalos. Luego miro otra vez a mi izquierda y veo a estos ángeles imponentes y maravillosos. Pero estos ángeles eran diferentes y especiales. Tenían el cabello más largo y eran colosales, se veían fuertes, con estas grandes cestas de cosas doradas, como si fueran de oro puro o algo similar. Parecía ser dinero, algo de valor, pero lo sacaban directamente de los hilos que colgaban detrás de ellos. Estos hilos enormes, similares a graneros, parecían contener dinero y lo vertían, desbordándose. No hice preguntas, desearía haber hecho más preguntas. Estaba demasiado maravillado por él, por estar frente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Querido hermano y querida hermana, si este impactante
impactante testimonio ha fortalecido tu fe, iluminado tu alma, tocado tu espíritu y fomentado tu crecimiento espiritual, te animo a que le des me gusta a este mensaje. Por favor, comparte estas palabras con tu familia y amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Esparce este testimonio entre los creyentes y también entre aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan experimentar una transformación a través de estas revelaciones y para que Dios use este mensaje para abrir sus ojos espirituales, guiándolos al arrepentimiento y a la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo y ha nutrido tu espíritu, te invito a darle me gusta, compartirlo y dejarme tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha influido en tu vida. Soy el hermano Daniel y esto es todo hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga.